especial porque además con el retiro del 10% que empezó muy temprano, las administradoras de fondos de pensiones habían dicho que las plataformas estaban preparadas para atender las solicitudes a partir de las 9 de la mañana, pero comenzó mucho antes. La verdad que ya sí, durante la madrugada, entrada, digamos, la mañana muy temprano, ya había algunas administradoras de fondos de pensiones que estaban procesando las solicitudes con mucha rapidez. Hubo dos que tuvieron algunos problemas. La clásica, que es Modelo, que tiene esta suerte como de filas virtuales, y la gente se quejó mucho en redes sociales. Porque había como 100.000 números antes. Efectivamente, había un problema ahí como de una fila virtual muy larga. Pero al menos lo que yo pude ver en Cuprum, en Plan Vital, en Provida, anduvo bastante bien. Donde uno tenía que simplemente se agregaban 3 preguntas que no estaban en el retiro anterior. ¿Es usted funcionario de gobierno? Te preguntaban, ¿es usted deudor de pensión alimenticia y acepta que con este retiro esto va a tener un impacto en su pensión a futuro? Tú marcabas, digamos, esas 3 preguntas y ya se solicitaba la... ¿Y si uno dice no? A ver, ¿cómo? Y si uno dice no acepto el impacto a futuro. No procesa la solicitud. Claro. Te dice, entonces espérate sentadito. A mí me preguntó algo más. Yo hice el retiro temprano. ¿Ya? O sea, yo fui de los que creyó en el sistema que a las 9 partía. Entonces, 10 para las 10 fui al computador. Y ahí ya la cosa estaba con algún tipo de problema, se demoró un poco, se caía, como que el último es igual, tal cual. ¿Se acuerdan cuando uno en la casa desenchufaba el teléfono para conectar el computador? Igual, este mismo ruido. Bueno, entonces hacía toda la operación, ponía el root, ponía el número de serie, ponía el correo, ocupaba los antecedentes del primer retiro también, entonces la cuenta era la misma, ¡pum! Decía, no, ocurrió un error. Me pasó 2 veces, entonces salí a hacer algunos trámites. Cuando vuelvo lo intento de nuevo y me dice, ha ocurrido un error. Pero a mi correo me llegó su solicitud, de hecho se los puedo leer, su solicitud está andando, así como que está en proceso. Está en proceso. Usted, tranquilo, dele nomás que esto ya está. Aquí está, contacto, no sé qué. Hemos recibido tu solicitud, te contamos que hoy, 10 de diciembre, recibimos tu solicitud para tu segundo retiro y te dejamos el detalle con los datos más importantes. Hay una pregunta que me llamó la atención, José Germán, y te dice, si la cuenta que usted está poniendo tiene algún problema, ¿usted autoriza para que le depositemos le hagamos una cuenta 2? Eso antes no estaba. Y yo le puse, ya, sí quiero, porque si tú no aceptabas, te decía que si salía rechazada la cuenta, tenía que ponerte a la fila a esperar. Es que la cuenta 2 necesariamente te la crea el banco. Pero era una cuenta 2 de la AFP. Ahora de fondo de pensiones. Sí. Ya. Yo le paso esa plata a la llamada cuenta 2, que básicamente igual que la cuenta 1, pero tiene otra serie, tiene algunas características que hacen que sea más manejable el dinero allí. Digamos, hay muchas personas que tienen cuenta 2. Pero fue más fácil este segundo retiro porque ya estaba la experiencia del primero, del trámite. Mucho más expedito el llenar el formulario, y lo evidencian los números, porque desde la AFP, desde la asociación, hablan de que a la misma hora, en su primer día, hasta la 1 de la mañana, de la tarde, casi 2.800.000 chilenos o personas que viven en Chile habían retirado o habían solicitado el trámite del 10%. 1 millón más que a la misma hora del primer retiro. Trámite anterior. O sea, 1 millón más es muchísimo el aumento, lo que quiere decir que sigue habiendo el mismo interés y todavía más, y la experiencia de la lectura de ese formulario resultó ser mucho más expedita. El trámite que se puede hacer solo online, ¿no? Se puede hacer en la AFP y aún así... Durante 2 semanas se va a hacer solamente online. De todas maneras, igual hubo algunas oficinas de administradoras de fondos de pensiones que recibieron personal, pero en realidad el llamado desde la Super de Pensiones y desde la Asociación de AFP es hacerlo en telemático. Ahora, más allá del proceso en sí mismo, que me parece que está bien ensayado y que va a funcionar y se va a pagar como máximo en 2 semanas, estamos hablando de 10 días hábiles para el primer pago, y bueno, y luego el siguiente en enero. Me parece que sería interesante que la gente nos escribiera respecto del uso que le va a dar ese dinero. Porque detrás de cada giro hay una historia. Nosotros ya lo hablábamos el otro día y se ha instalado la idea, la caricatura del plasma, que me parece que es tremendamente equivocada, independiente de que haya personas que quieran gastarlo en eso. Pero yo creo que eso permite tener una radiografía respecto de en qué se ha gastado el dinero. Y fíjate que ha habido varios estudios respecto de en qué ha gastado el dinero la mayoría de las personas que hizo el primer giro. ¿Y qué dice? Vivienda y alimentación.
escuchaba en la mañana a Clarisa Hardy, que está al frente de un instituto, fue ministra de Bachelet en su primer periodo. Ella es una mujer de centro izquierda, el instituto también, en el primer café de Radio Cooperativa, y ahí hablaban precisamente de eso, de no quedarnos en el fenómeno del giro, sino que vamos a ver en qué los chilenos están usando el dinero, porque eso nos va a poder permitir entender el estado, la temperatura financiera realmente de la familia chilena. Sí. Y ahí había un estudio que planteaba Clarisa, que decía, lo hicimos en el Instituto de Igualdad, entiendo, y las dos principales materias en las cuales los chilenos usaron ese dinero es en alimentación y en vivienda, y luego después viene el pago de cuentas, deudas pendientes, en fin. O sea, hay necesidades muy primarias, eso es lo que te quiero decir. Sí. Fíjate que yo creo que es cierto lo que tú dices, que es la necesidad primordial, pero también hay personas que se lo han gastado en otras cosas que no es de primera necesidad, y es libertad de cada uno gastar la plata donde uno quiera. Pero, por ejemplo, conozco gente que vende terrenos, que vende departamentos, y para el primer retiro vendieron como nunca departamentos, y no era la primera vivienda, sino que eran inversiones que retiraron en ese entonces el retiro, el 10%, exacto, sin impuesto la primera vez, y que ahora esa persona le permitió comprar otro departamento. En la mañana estuve en una tienda de autos y me contaba la persona que había vendido en julio y agosto radios de hasta $1 millón de pesos. Bueno, probablemente. Yo no estoy de acuerdo con esa caricatura que tú dices. Y estoy consciente de que la necesidad y el principal gasto ha sido en alimentación, en pagar deuda, en dentadura que tú hiciste, en ampliar la casa. Pero no es que no exista tampoco la... No, por supuesto que no, pero o sea, me gustaría a mí ver el tema de cómo se distribuye eso en términos de número, porque claramente tú puedes tener habrá gente que se fue a comprar la última camioneta, sí, por supuesto. Me imagino que también el retail se está afilando los colmillos y está... Todo van en busca de ese 10%, porque las campañas uno las ve en todos lados. Desde la institución a la que le deben y esperan que le paguen la cuenta, hasta la lata de atún, que también que la van a comprar por necesidad, hasta el terreno que venden en el sur. Sí, pero tiendo a pensar que hay una gran mayoría de chilenos que necesita cambiar el piso de su casa, cambiar el techo de su casa, ampliar su vivienda, cambiar su dentadura, solucionar problemas de salud, pagar a lo mejor algún procedimiento médico para el cual no tenía acceso. Entonces, la pregunta no es el tema previsional, porque no hemos concentrado excesivamente en el giro y en lo que significa, sino que vamos al fondo y a decir, ¿qué está pasando en Chile? O sea, ¿qué está pasando en Chile que una persona no puede usar dinero de su sueldo o de algún seguro para cambiar sus dientes? Claro. O sea, efectivamente hay un problema ahí que es muy estructural. Sin duda. O sea, entonces, el tema no es para qué vamos a usar... El tema de la previsión será una discusión aparte, pero ¿qué está pasando en Chile? Que si no pasa esta eventualidad del giro, las personas no pueden sonreír ni comer. Y ese es un punto. Es un súper buen punto, José Antonio. Se han hecho algunas campañas, a mi gusto, que quedan muy cortas, Sonrisa de Mujer, entre otras campañas gubernamentales en distintos gobiernos, pero todas quedan cortas.